Estamos viendo los tres grandes juicios de Dios. Así que saludamos a quien está detrás de la cámara, quien sintoniza el canal, que reciban bendiciones, reciban enseñanza desde este lugar y que los años que está en la red, que sirva este mensaje. Bien. Versículos 6 y 7 de Judas, lo único escrito que hay. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales mismas, de la misma manera que en aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien, vamos a retomar, hermanos. Este es un formato de estudio. Es importante para nosotros revisar la palabra. Cada quien tendrá sus mensajes favoritos, sus libros favoritos. Nosotros estudiamos la Biblia en este formato, por libro, por capítulo y versículo. Difícilmente estudiamos contextos fuera de contextos, no se vuelven pretextos, se hacen vicios para estudiar la palabra. Y entonces estamos aquí. Fíjese, hermano, que hay muchas congregaciones emergentes. ¿Qué es una congregación emergente? Una congregación emergente son esas que son como de moda, esas que tienen luces láser y que tienen que están arregladas así como que parece discoteca o rucoteca, como quieran, y no tienen lugares donde poner la Biblia, que nada más se ve el escenario así, se ven las pantallas. Perdónenme, pero si no predican la palabra, va a aparecer todo. Donde hay cafeterías, había una congregación aquí en la Agrícola Oriental que había hasta un billar adentro de la iglesia. Usted imagínese eso. Que si no querían ir al culto, estaba el café de internet, estaba la cafetería o el billar. Gloria a Dios, ¿verdad? Imagínense, ahí era el Señor hablando y uno queriéndose aventar un tiro así de 3 caracolas. Esas son las iglesias emergentes. Si usted de repente ve una con mucha gente, hay que ver cómo está la palabra, porque esas hacen muchas actividades pero superfluas, y empiezan a inventar cosas y a decir cosas, hermano, y ya cuando uno los ve que no hay palabra, que hay más música, que hay más mucho jijiji, mucho jajaja, hay que poner atención, hermano. La última vez que vimos esta carta fue el domingo 11 de diciembre, o sea, el año pasado. Tenemos ya 5 semanas que descansamos de y les comencé a hablar de 3 grandes ejemplos de cómo se pierde la herencia, la bendición y la misma gracia. Les hablé de la iglesia de Moisés, cómo no conocieron la tierra prometida. Les he compartido que Dios por 40 años los sostuvo, diario veían milagros y no creían. Entonces, hermano, había una dificultad, que mandaron 12 espías, de los cuales 10 no estaban a la altura. No miraron qué Dios tan grande tenían, sino vieron que eran más grandes los gigantes. Y siempre, hermano, usted y yo debemos de tener la fe adecuada para dichas situaciones. Por eso Dios nos va preparando con pruebas. Cada vez las pruebas nuestras, hermano, no van a disminuir, no van a ser en menor grado, van a ir en aumento. Si usted dice, ¿por qué Dios me permite una prueba tan grande? Usted, hermano, debe de entender que Dios está perfeccionando y moldeando el carácter, y lo va a hacer a través de las pruebas. No hay otra forma. Usted puede llegar un nerolico a decirle, voy a orar por ti. Él va a orar todo lo que quiera y no le va a quitar la prueba, hermano. Usted puede ver a los del libro de Daniel, que Dios no los sacó ni a uno del foso ni a otro del horno, Él se metió con ellos. Así que, hermano, para que cuando vengan las pruebas, pues se va a aguantar, ¿cierto? Amén. Gracias por ese entusiasmo. Les decía, hermano, ese último día, que la herencia se pierde cuando no te paras con la fe necesaria. La salvación se pierde. Si alguien le dice que no se pierde, sí se pierde, hermano. ¿Saben dónde se pierde? Cuando se deja de perseverar. Si alguien dice, yo fui, me bauticé y luego me alejé y ya nunca regresé, hermano, perdóneme, hermano, pero
La palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice? Si el justo, dice la palabra, si el justo con dificultad dice, se salva, así escudriñado, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros? Entonces estamos viendo los 3 juicios terribles de Dios. Ya vimos el primero. El primero fue en la iglesia de Moisés. Quedaron postrados en el desierto por no creer y no obedecer. Y eso está en el versículo 5. Ahí le digo que ponga su mirada. Dice: mas quiero recordarles que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después, ¿qué dice ahí? Y se quedaron en el desierto, o sea, no cruzaron la tierra prometida. Por si usted escucha esa falsa doctrina de que la salvación no se pierde, hermano, hay que escudriñar la Biblia. Segundo juicio que Dios ha tenido, 3 juicios terribles. Segundo es el destino de los ángeles caídos. Y dice el versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. ¿Para cuándo? Para la prisión de la vida. Vamos para allá. El segundo ejemplo, o el segundo juicio terrible al cual está acudiendo el escritor, que es Judas, está tomando la caída de los ángeles. Usted y yo, hermano, tenemos muy poca información de lo que tiene que ver con los ángeles, y yo creo que está bien, porque normalmente el humano es idólatra. Es idólatra. Usted puede ver a las personas que les gusta el fútbol, está bien, pero ya cuando quieren agarrar a veces al chaparro del Messi, pues, o al otro alzado del ¿cómo se llama? El payaso ese. Cristiano Ronaldo. Ese de cristiano no tiene nada. Bueno, así hay de idólatras que se cruzan y se meten y son capaces de arriesgar a que los lleven allá bajo la sombra o al bote, como sea. Entonces, hermano, los judíos, los hebreos, sí tienen más angelología que en todas las naciones, la tienen desarrollada, y saben y conocen mucho más que cualquier parte del mundo la función de los ángeles. Entre ellos creen esto, que cada nación tiene un ángel especial que lo cuida. O sea, México tiene un ángel especial, y cualquier país tiene un ángel especial para defenderlo. Mire, vamos a Deuteronomio 32. Está escribiendo Moisés. Usted debe de saber que está escrito aquí en la palabra las cosas más importantes y las que Dios quiso que supiéramos. Uno pudiera especular tantas cosas, de decir, ya ven que el Moisés seguido se peleaba con la esposa, el suegro se la trajo, no saben exactamente si esa vez se le quemó el atole de higo, porque pues, ni modo que hubiera hallado de otra fruta, ¿verdad? Y luego un día se sentía triste y fue a caer a la casa de Josué, y ahí ese día se echaron una barbacoa, y luego ya regresó con Aarón, y luego cuando mataron a Ur, no dice, hermano, más que lo que debemos saber. Entonces fíjese cómo dice aquí Deuteronomio 32 versículo 8. Esta versión dice así. Dice: cuando el Altísimo hizo heredar, ¿a qué dice ahí? A las naciones. Cuando Dios designó a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en la tierra del desierto, en el yermo horrible y soledad, y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. La versión original dice así. Esta es la versión original de la Septuaginta. Dice así: cuando el Altísimo dividió las naciones, cuando separó a los hijos de Adán, puso límites en las naciones según el número de los ángeles que él le asignó. Eso no está en su versión, eso dice la versión original. Así dice que cada nación le designó cierta cantidad de ángeles. Ellos dicen así que cada nación tiene un ángel protector, porque Dios conoce la demarcación política de cada país. O sea que cuando inmediatamente alguien cruza ya hacia Gabacholandia, a los United, inmediatamente los ángeles o las opresiones son diferentes. Entonces los judíos creían en la caída de los ángeles
de las cuales habló mucho un libro que se llama el libro de Enoc, que le he mencionado de ese, que hay 5 libros, pero solamente uno escribió Enoc, el que fue abuelo de Noé. Entonces, tras ese pensamiento, Judas, el que está aquí, se ve que él consultaba seguido ese libro. Ahí tiene 3 menciones que habla del libro de Enoc. Cada uno, hermano, según el llamado que tiene, se inclina más en la predicación, la enseñanza. Le voy a dar un ejemplo. Habrá alguien, hermano, que se le da con facilidad predicar los profetas. Predicar los profetas es bien difícil. Habrá alguien que se le da predicar más los evangelios, no está tan complicado. Habrá alguien que se le da más los libros históricos, incluyendo el libro de los Hechos. Habrá alguien que se le da más hablar del Pentateuco. Habrá alguien que sea bueno en el Apocalipsis. Y habrá alguien, hermano, que sea muy práctico y predique de los proverbios. Habrá alguien así. Ya si hay alguien más versátil, pues bendecimos esas vidas. Entonces Judas, se ve que él le gustaba consultar ese libro. Y entonces así está, hermano. Cada uno así es. Y los judíos, la primera cuestión que ellos consideraban es la caída de los ángeles. Ellos decían que ellos fueron expulsados, los ángeles caídos fueron expulsados por orgullo y por rebelión del cielo. Tal les voy a enseñar esto. Entonces hay una leyenda que no la tenemos en la Biblia. ¿Usted ha oído que le llaman a Satanás Lucifer? ¿Usted ha oído? En la Biblia no dice eso, hermano. Eso está en el libro de Enoc. Si usted dice, usted puede buscar a donde diga Lucifer, no lo va a encontrar. ¿Qué quiere decirle ese nombre gacho? El productor de la luz o el hijo de la mañana. Por si algún día alguien dice, llegó al registro civil y colocó ese nombre, hay que decirle. Entonces muchos creen, fíjese lo que le voy a decir, que en el libro de Isaías le dirigen estas palabras al diablo. Vamos ahí. Isaías 14, muchos creen esto. A mí si me preguntaran qué creo, yo lo diría que es un texto que lo están sacando de contexto. Isaías 14. Cuando se saca una idea aislada, se puede hacer una doctrina peligrosa para la iglesia, y esta es una de las que andan por ahí. Dice Isaías 14, dice el versículo 12, ya llegó. Así está. Esto es lo que creen. No estoy diciendo eso es lo que creemos, hermano, déjenlo claro, para que si un día dicen, no es que el pastor dijo así, o como me diga, esto es lo que creen. Dice ahí versículo 12, dice, como caíste del cielo, oh lucero, ¿qué dice? Eso es lo que, es un texto fuera de contexto. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a quién, dice. Si usted va al encabezado del capítulo 14 que estamos viendo, aquí habla a quién están dirigidas estas palabras. ¿A quién? Al rey de Babilonia. Por eso es de que es un texto que lo sacan de contexto. Entonces fíjese lo que le voy a decir para que usted sepa de esto cuando haya dificultades o le pregunten. En las escrituras, hermano, se dirige muy poco al diablo. O sea, se habla poco de él. Él no es el protagonista de la película. El protagonista de la película se llama Jesucristo. Usted y yo debemos de ser especialistas en conocer a nuestro Dios. Y si usted no sabe de ese tipo, qué hace, qué no hace, hermano, no es tan importante. Entonces fíjese cómo el Señor Jesús, que tenía un grupo de discípulos aparte de los 12, los envía a predicar no a los 12 sino a los 70. Vamos a Lucas 10. Dice así Lucas 10, versículo 18. Dice el 17. Volvieron los 70, ¿cómo dice? No eran los 12, eran los 70, otro grupo. Ya les preguntaremos por qué no hay un solo nombre de los 70. Decirles qué malas ondas,
hubieran puesto por ahí un nombre, no importa que no fuera bonito como el de varios, ¿sí no, Gustavito? Ahí está. Diciendo, Señor, aún los demonios, ¿qué dice? ¿Qué les contestó el Señor? Les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como rayo. A él está diciendo, el Señor dice que él vio como al diablo fue expulsado. ¿De dónde? Del cielo. Por eso, hermano, cuando alguien dice trae una playera bien bonita y trae ese rayito así, eso quiere decir. O si alguien se peina así cuando están las muchachas o las hermanitas y se ponen, ahí les encargo, eso es lo que quiere decir. Entonces aquí está la cuestión, aquí está hablando el Señor Jesús y les está diciendo algo, hermano, por debajo. Les está hablando del peligro del orgullo por el cual el diablo fue expulsado del cielo. Dice así, dice el Señor Jesús, yo veía a Satanás, ¿qué dice? Caer del cielo como rayo. Cuando él fue expulsado, ¿cómo lo vio el Señor? Él lo vio, ¿qué? Al diablo, ¿cómo lo vio? O sea, le está diciendo que el diablo está derrotado. La idea, hermano, que se tenía, así está, esto está en el libro de Enoc, que hubo un levantamiento armado en el cielo, un levantamiento civil, lo que se conoce como un golpe de estado, y Satanás, que ese no era su nombre de inicio, así es, así lo dicen, que es Lucifer. Satanás después ya se lo pusieron cuando fue expulsado. Quien encabezó el golpe de estado en el cielo es el diablo, es Satanás. Y entonces ahí le va esto para que se lo guarde toda su vida. Lo voy a hacer despacio para que usted lo sepa, porque esto creo yo que es importante que lo sepa. Cuando usted ha predicado, muchos le dicen así: entonces Dios, ¿por qué creó el mal? A ver, dígame si alguien le ha hecho esa pregunta de sexto año. Alguien, levante su mano, nomás quiero ver. Si le han preguntado, ahí le va. Dios no creó el mal, ese tipo se rebeló. Usted puede tener un hijo, usted lo puede criar, lo puede tener toda su vida, y al final de cuentas él tiene ganas de matarlo para quedarse con lo que usted hizo. ¿Puede pasar eso? Van a decir, ¿quién creó ese tipo? ¿Quién lo engendró? Pues va a decir, ¿quién? Dios creó todo. Dios creó ángeles. Se cree que el diablo era un arcángel, es así. Lucifer, así. Entonces ese tipo, ¿qué hizo? Diga, se rebeló. ¿Qué hizo? Se rebeló. Queremos entender que se quiso sublevar, ya no quiso servir y adorar a Dios. Y simplemente no fue el único, sino lo que se entiende, lo que se sabe, que el que encabezó ese movimiento fue el diablo, y se trajo, dice la Biblia, que la tercera parte de ángeles. Y entonces por ende fueron arrojados al infierno, a prisiones de oscuridad. Estamos ahí en Judas, y les está diciendo a los hermanitos de esas congregaciones, de esos lugares, dice así, versículo 6, les está hablando de las rebeliones que ha habido. Dice, y los ángeles que no guardaron, ¿qué dice? No habla solamente del diablo, habla de ¿qué dice? De los ángeles, está hablando en plural, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas. ¿Para cuándo? Esos ángeles que se rebelaron, que no solamente fue Satanás, esos Dios los tiene en un lugar especial. Unos andan fuera y otros andan resguardados. Y entonces viene un cambio que hay que saber. Aquí habla de ángeles, otros les dicen ángeles caídos, pero su nombre original que el Señor Jesús les puso es más feo, les dice demonios. Que no le dé miedo, ese es el nombre de ellos. Usted dice, ¿está endemoniado? Siguen ahí, hermano. Todos esos ángeles caídos siguieron al que dio el golpe de estado. El diablo fue el jefe de la rebelión. Y mire cómo está en Apocalipsis, que nada más se habla muy poco, hermano, de eso en los escritos que tenemos. Si usted tiene más dudas, léase los 88 capítulos de Enoc y luego me lo platica. Apocalipsis 12.
Dice versículo 3. Están hablando aquí, usted sabe que Dios esconde las cosas. Aquí hay muchas situaciones, muchas escenas, y aquí está escondido esto. No vamos a entrar aquí porque ya esto ya lo enseñamos hace años. Dice así, versículo 3. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Estamos hablando capítulo 12. He aquí un gran dragón. ¿Qué dice? ¿Quién es el gran dragón? El diablo. A él se le habla aquí en Apocalipsis como la serpiente antigua o el dragón. Dice aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y aquí está. Y su cola, ¿qué dice? Arrastraba la tercera parte. Cuando fue la rebelión, su cola que arrastró. La tercera parte de las estrellas. Las estrellas se refiere aquí a los ángeles del cielo. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó ¿sobre dónde? La tierra. Y ahí andan dando lata. Y el dragón, el diablo, se paró frente a la mujer. Aquí la mujer es el pueblo de Israel que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, que pronto ¿qué? Pero es otra cosa, no quiero cambiarme de canal. Está ahí, hermano. Vuelvo a decir, de ese tipo no hay mucha información. Si usted escucha, hermano, usted va a oír leyendas y va a oír doctrinas falsas que la Biblia no respalda. A lo mejor para muchos curiosos, tristemente, pues no dice con exactitud lo que pasó, porque a veces sabe que luego le dicen, la verdad tengo una información, y usted dice, a mí no me gusta el chisme, pero voy a hacer una excepción. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí no dice exactamente qué pasó, hermano, no lo dice. Solamente tenemos esos textos que están ahí, y eso nos debe de bastar, porque eso es lo que Dios quiere que sepamos. Porque si tú empiezas a rascarle, hermano, mira, te va a atacar el diablo. ¿Sabe a dónde? ¿Sabe dónde es la guerra con el diablo? Aquí, en sus pensamientos. Usted oye una palabra, oye una cuestión, y esto que está aquí empieza a dejarse. Lo que se cree, hermano, es que dicha información, vuelvo a decir, está en el libro de Enoc, la rebelión del cielo. Ahí están los nombres de los arcángeles de la presencia. Aquí no está Miguel, aquí no está Rafael y Uriel, no están ahí. Están nada más aquí Miguel y Gabriel. Entonces ahí están. Entonces fíjese, hermano, fíjese qué dicen algunos, y estos salieron dos de los grandes salmistas que tenemos ahorita en el mundo. Los dos se llaman Marcos. Hicieron cada uno un libro. Y ellos aseguran, sacando los textos de contexto, que es Isaías 14 y Ezequiel 28, ellos dicen ahí que el diablo era el encargado de los cánticos del cielo. Ellos lo dicen con esos textos. Y entonces ellos dicen así, hermano, yo no. Eso lo dice primera de Marcos Guidi y tercera de Marcos Brunetti. Que por eso atacan mucho a los músicos, pobrecitos. Que por eso, porque el diablo conoce la música, y empiezan a decir cosas, hermano, que la Biblia no se atreve a decir. Ay, ¿cuántos se van a poner por los músicos? Miren lo que voy a decir, a ver si aguantan los que están aquí. A veces los inflan tanto en las congregaciones que los llegan a ser indispensables. Podemos preguntar aquí quienes estuvieron cuando se fue el hermano Barrientos de donde estaba, y le puedo decir cómo le chillaron. Sí. Viene toda la... No te vayas, Fabi. Ay. No se vaya la hermana Fabi. Perdón, pero así está la cuestión, ¿sabe? Eso está mal, hermano, que tú hagas sentir a una persona como que sin él ya no la haces. ¿Y sabe qué les digo yo? Que conmigo y sin mí la obra sigue. Amén. Cuando yo llegué aquí, la obra caminaba. El día que me muera, me vaya, va a caminar la obra. Amén. Entonces los inflan así. Entonces cuando usted ve esos libros que sacan de fuera de contexto y le ponen ahí, la Biblia no se atreve a decir, la Biblia que tenemos, los escritos no se atreven a decir qué hacía ese tipo antes allá, no se atreven, y ellos sí se atreven, trayendo ellos según es una falsa doctrina. Mira lo que le voy a decir. ¿Es importante la música dentro? Sí, es importante. Pero mira lo que le voy a decir.
Cuando usted ve el día de Pentecostés en la Biblia, no había un solo músico. O sí dice ahí que agarraron y empezaron a tocar. No dice, vino el Espíritu Santo y empezó a repartir lenguas como de fuego. ¿Sí ha leído? Gracias por su entusiasmo. Segunda tradición que habla la Escritura acerca de los ángeles caídos. Ya le hablé del papá de ellos. Hay poca información y con eso nos basta. Vamos a Génesis 6. Y hay veces, ¿verdad? Nosotros vimos en Iztapalapa, se para uno en la madrugada, se asoma uno a la ventana y dice, ¿dónde se estará marihuanando el diablo con todos los campamentos que están aquí? Es importante, ¿sí o no? A lo mejor ya se brincó en esa Agualodo, ¿sí? Aquí está Génesis 6, donde habla de los ángeles caídos. Ya está ahí. Dice Génesis 6, versículo 1, dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿qué dice ahí? Estas son mujeres, son humanas, que viendo los hijos de Dios, aquí la traducción no es la correcta. Aquí está hablando de ángeles. Que viendo los hijos de Dios, ven Elohim es en hebreo, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Está hablando de ángeles que ya son ángeles caídos. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4, por favor. Y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, se presentaron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces se juntaron ángeles caídos con mujeres y dieron como resultado, ¿qué dice ahí? Gigantes. O sea, cuando alguien, discúlpeme esto, de aquí no tenemos ningún altote, ¿verdad? No, nadie aquí rebasa el 1,80 y tantos, pues tal vez el hermano Robert, ¿no? Pero ya veíamos el domingo que los gigantes son como el Goliat, de 3 metros para arriba. Entonces, cuando alguien tiene esa dificultad, que tiene gigantismo, eso no es normal. Alguien se metió por ahí con él, está ahí, hermano. Entonces, según esta línea de creencia, decían así, que los ángeles, ellos decían así, hermano. Ellos decían así, no están las escrituras, lo voy a aclarar, que esos ángeles se salieron de donde estaban, en la presencia de Dios, y fueron atraídos por la belleza de las mujeres humanas, así que abandonaron el cielo para seducirlas, y estos pecaron, abandonando la espiritualidad que ellos tienen, las funciones del cielo, ya que debemos entender que Dios tiene límites para los seres creados. O sea, ahorita todos los peces que hay en el mar no pueden decir: ya me aburrí de estar aquí nadando como pez en el agua, vámonos al desierto, allá vamos a ser felices. Tienen un límite, todo lo que Dios creó. Y los animales que están en el desierto no pueden decir: ya me aburrí, la verdad quiero echarme 15 días en el mar Mediterráneo, ¿quién me apoya? Pues vámonos. Versículo 7, está ahí. Perdón, 6, dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, ¿qué dice ahí? Su propia morada. O sea, ellos la abandonaron, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, el primer caso que le he mencionado, cuando fue la rebelión en el cielo, habla de que hubo orgullo, hubo levantamiento, y este segundo habla del deseo de cosas prohibidas que no estaban en su naturaleza. ¿Qué hace Judas? Las junta las dos. Ahora no hay más información, por si a usted le gusta la curiosidad santa. Por eso digo, ¿cómo le hacemos aquí con este texto? Vamos a la especulación santa, vamos a llorar. Al fin que nos encanta, ¿sí o no? No hay ningún mal pensado hay aquí. Ya vayas al cielo con su santidad, órale. Los seres celestiales, yo sé lo que voy a decir, los seres celestiales,
Usted sabe que allá en el cielo hay ángeles, hay serafines, hay querubines, de veras. No vino. Y hay arcángeles. Estamos ahí. Allá arriba están esos seres. Esos seres tienen prohibido relacionarse con los hombres. Los que están ahí, los ángeles, que podríamos decir que es la función que más conocemos, hablando, hermano, de ángeles de Dios. Ellos solamente son mensajeros y ayudantes siempre y cuando Dios se lo pida, porque si se salen del territorio, como dice aquí Judas, dice aquí en el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, ¿qué dice? Su propia Voy morada. a echar una vuelta por la tierra, ahorita regresamos, ¿ves? Y se descuelga toda la palomilla. Fíjese lo que sucede. Ya le digo, Judas toma las dos tradiciones, las une en los dos en ese versículo de los ángeles que abandonaron su dignidad, y el otro hermano que le mencionó, que no sabemos a qué se dedicaba el diablo allá arriba. ¿En qué nos beneficiaría, hermano, a usted y a mí saber qué hacía o qué no hacía ese mono? ¿En qué nos beneficia? Cuando el hombre no sabe qué decir, inventa cosas. Ah, sí es cierto. Con razón, todos los grupos de rock. Queremos rock. Todos esos mugrosos los tiene ahí, los enchabuca, porque los demonios viajan por las vías del sonido. Lo que es haber ido al radio y hacer comerciales. Lo que tiene uno que hacer para tragar. ¿Cuántos ya se salieron? Aquí dice que dejaron su morada, es decir, vinieron a la tierra a enredarse con mujeres. Y esto se ve extraño, hermano. Ese es un defecto que tenemos los hombres. Cuando no tenemos la información que es, inventamos. Seguida hay que tenerse que disculpar cuando decimos, bueno, es que yo pensé, es que yo creí, yo me imaginé. Seguido. ¿Sabe cuál es lo peligroso, hermano? Cuando lo traemos aquí y armamos doctrinas. Apenas pasó diciembre. Es una doctrina, es una falsa doctrina. Sí, Cristo no nació el 25 de diciembre. Los reyes magos no eran magos, eran Malhechor, Gaspior y Basaltán, los tres reyes magos, ¿sí o no? Santa Claus no existe, ¿sabes? Y los meten a la iglesia. Ustedes imagínense que dijeran aquí, ¿cómo ve el gorrito de Santa Claus aquí? Y todas las muchachas del pandero, vamos a pensar que regresaron, que Dios nos libre de eso. Ahora van a participar con X traje y su gorrito de Santa Claus. Siguen ahí. Nomás para que vean cómo se meten ideas, Entonces, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Usted sabe que hay un siervo de Dios llamado Enoc, que escribió nada más un libro, y después, en el tiempo del silencio de Dios. ¿Cuál es el tiempo del silencio de Dios? De Malaquías a Juan el Bautista hay de 350 a 400 años de silencio de Dios. Ahí escribieron 4 libros de Enoc. Entonces aquí está, hermano, aquí está Judas diciéndole, miren, ni le busquen. Ya hubo una rebelión en el cielo y Dios los enjuició. Ya hubo una rebelión con la iglesia de Moisés y Dios los enjuició. Así está. ¿Qué hicieron esos? Se rebajaron a venir aquí a la tierra, dejaron su naturaleza, dejaron de realizar otras funciones, y una de esas, hermano, según vemos la Biblia, una de las funciones que hay de los ángeles es adorar a Dios en todo momento. Sí dice, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis que había millares de millares, ¿verdad? Sí dice. Por si uno dice, no tengo ganas de alabar a Dios, y pones tu cara así como de destapador de caños, mezclada con que no te pagaron. Como si llegara tu suegra a tu casa así, te dijera, vengo por 6 meses, pero ay, no, ¿verdad?
Que te dieran una noticia de esas, ¿verdad? ¿Sí o no? Mire, 2, 3 no quieren decir nada. Porque andan ahí, quieren vivir, ¿verdad? Todavía están ahí. Una de las funciones que hacen los ángeles es adorar a Dios en todo momento. Y sabe que otro, hermano, ayudar a los herederos de la salvación. O sea, usted y a mí, ayudar. Vamos, Hebreos 1. Dice así el versículo 13. Hebreos 1:13 dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 14, por favor. No somos espíritus ministradores enviados para el servicio a los de la salvación. Espíritus ministradores. ¿Qué es ministrar? Servir. Ministrar es servir, servir es ministrar. Ellos están para servir a los que han de heredar. ¿Qué dice ahí? La salvación. Nada de que estoy estudiando angelología porque Los Ángeles es una rama muy hermosa. Dice, aquí, hermano, tenemos prohibido adorar todo, ¿sí o no? Sin embargo, esos pecaron y quedaron pendientes de juicio por esa rebelión. Y queda aquí claro, hermano, las palabras de Judas. Y sigue así, hermano. Habla, ya le dije, mucho, se apoya mucho del libro de Enoch. Ahí él busca esa información. Yo no le puedo decir, hermano, él se apoyó de ahí. Yo tengo nada más estos 66 libros. Dios, hermano, solamente se habla muy poco de Enoch. Enoch era hijo de Adán, era bisnieto de Adán. Se habla muy poco de él. Vamos a Génesis 5. No hay mucho, no hay mucha información. Génesis 5, 21 al 24. ¿Ya llegó? Mire, vamos desde el 18. Vivió Jared 162 años y engendró a quién? Se las copa y vivió Jared después que engendró a Enoch. Vivió poquito, ¿verdad? ¿Cuánto? 800 años. Engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a quién? A Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años? 300 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, ¿cuántos? 365 años. Último versículo dice: caminó pues Enoch con Dios. Y luego, ¿qué dice? Desapareció porque le llevó Dios. Entonces dice que él caminó con Dios 300 años. Si escribió, hermano, imagínense cuántas cosas vio. El misterio está aquí. Si él escribió tanto, se cree que son sobre 90 capítulos. ¿Cómo llegó, hermano, hasta donde estaba Judas? Fíjese lo que le voy a decir. Si cuando vino el diluvio todo desapareció, ¿sí o no? Ahí le va lo que le voy a decir. Se cree que esos escritos llegaron a Noé y luego Noé los hizo llegar a Abraham. Pero no hay nada como respaldar eso. Pura curiosidad santa. Voy a continuar, Siguen ahí. Judas, hermano, aquí les habla a los judíos en términos que podían entender muy bien. Si usted ahorita dice, no, pues traía una losa como la del Pípila, ¿lo conecta o no lo conecta esa payasada? No va a decir ahorita que no sabe quién es el Pípila. No, es que yo, la verdad, como dijo el Chapulín Colorado, que el que esté libre de piedras que arroje el primer pecado. ¿Conecta el Chapulín Colorado, sí o no? ¿Sabe de qué le estoy hablando, sí o no? Entonces yo digo otra payasada y digo, pues es que ahí está el detalle. Y dice, ¿quién es el apóstol? Es Cantinflas. Entonces les está hablando alguien que conecta con sus héroes, con lo que es su historia.
Entonces en aquel tiempo, le he dicho, había malvados dentro de la iglesia y había ya personas con orgullo. ¿Cuáles son esos, hermano? Los que se sienten que saben mucho. Tú de repente, hermano, no sé cuántos años tengas en el evangelio, puede ser algo que te suceda, que te toque ver a alguien que es su primera vez que va a exponer la palabra, y tú puedes decir así con un pensamiento: ¿y yo qué me va a enseñar si ya dice cuántos siglos tiene? ¿Es orgullo o no es orgullo, hermano? ¿Qué me va a enseñar si yo le limpié la nariz? Si me hacía los mandados y me regresaba al campo. Entonces, ¿en la iglesia hay orgullosos, hermano? Sí. Si yo te platicara, ay, el hermano, soy interesante. No, si yo te dijera la historia, si yo te come, no. En la iglesia de Cristo hay orgullosos. A veces creen muchos saber más que otros. Eso, hermano, sácalo de tu vida. Eso es basura, no sirve para nada. Estaban permitiendo la gracia de Dios, la estaban convirtiendo en una licencia para la inmoralidad, y tienen que enfrentarlos a decir: tengan cuidado, porque si a los ángeles del cielo, a la iglesia de Moisés y a otros que vamos a ver ahorita, Dios los enjuició. El orgullo, hermano, es uno de los pecados, hermano, que Dios detesta. Todos los detesta, pero lo que es el orgullo, la idolatría, hermano, Dios lo detesta. Dice la palabra que Dios al altivo, ¿lo que dice? Lo mira de lejos. ¿Necesita algo, hermano? Mire, hermano, que nos asaltaron un jueves. Perdón, un lunes. Hasta el jueves llegó el pastor, pero no vamos a quemar. Y entró un hermano. Vio todo movido. ¿Y ahora qué pasó? Se nos acaban de asaltar. Pues ya, levántense. A ver, que me traiga un pantalón mi esposa, porque hasta se llevó el infeliz. Ya, a seguirle, que no sé qué. Aguántense, vamos a hacer una oración para perdonar a esos tipos. Otro. Hermano, estamos orando a las 8 de la mañana. ¿Quién puede venir? Yo no. Solamente vienen a la oración los que lo necesitan. Uy, perdón. Qué bueno que Dios ya se los llevó, ¿verdad? Alabado sea su nombre. Es una debilidad el orgullo. Cuando alguien cree que sabe más que otro, es una debilidad, no es una fortaleza. Y sabe, hermano, se acaba perdiendo la herencia y la salvación. Si el diablo se le sublevó a Dios, ¿está desechado? ¿Sí o no? Pregunto, ¿está desechado el diablo? ¿O están orando para que se convierta y se arrepienta el infeliz? Siguen ahí. Estamos viendo los 3 grandes juicios de Dios. Siguiente. Vamos al culto. No, vayan ustedes. ¿Quién va a predicar? Aguas, porque el orgullo está tocando ¿a dónde? Yuhu. Versículo 7, léalo por favor. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales una vez no manera que aquellos, habiendo fornicado e ido contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tercer ejemplo donde Dios enjuicia a personas que no obedecen. Y escogen hermano, el de Sodoma y Gomorra, que estas ciudades son famosas no por su turismo, ni por los lugares hermosos, ni por esos paisajes. ¿Sabe por qué es famoso Sodoma y Gomorra? Por los pecados que se cometían ahí, por la desviación de lo natural. Entonces estas ciudades fueron enjuiciadas por Dios porque se desviaron del estado normal del cual Dios creó. Dios creó una ley para los hombres que no es quebrantada por el hombre. El hombre, aunque ahorita lo quieran hacer legal, el que Esteban y Juan, y que se cambiaron, y que se operan, y que sí se puede, y que bueno, no sé.
Eso Dios lo va a enjuiciar. ¿Usted qué cree? Sí. Si uno poquito usted podría tener en su vitrina, su mesa de centro, si con que le haga uno así a la foto ya sabe de quién. Oye, ¿quién movió ahí? Ay, la están haciendo de todos. Porque le movieron, porque le agarraron. Aquí va mi tanque de gas y pasaron 2 centímetros de acá y acaba de valer gorro. Dios, que es el creador y formador de todo y que puso leyes, ¿usted cree, hermano, que Él está contento al ver ahora que todos los países adoptaron? No es el del arco iris. El arco iris son 7 colores, ellos son 6. Entonces, hermano, Sodoma y Gomorra en las escrituras se usan muchas veces para ejemplificar cuando le dice, imagínense, Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes están como Sodoma y Gomorra. Los niveles más altos del pecado humano, ¿sabe quiénes los tenían? Ellos. Todo, hermano. Usted dice, echar una mentirita blanca es pecado, sí. Pero ya cuando alguien se desvía de eso, hermano, y lo hace consciente, eso Dios lo enjuicia. Aunque diga, no, es que se aman mucho Lolita con Panchita. Isaías 13. A nadie le hacen daño. Ajá. Usted sabe que en el defectuoso o en la CDMX tiene años que quitaron los saleros de las mesas. Los quitaron. Ahí sí tienes que solicitarlo, porque el mesero no puede poner un salero. Ah, pero lo otro no hay problema. ¿Qué tiene de malo? ¿Sí o no? Bueno, uno que pelea el salero, la verdad sí se pone fiera. Isaías 13 es un ejemplo de cómo en las escrituras una y otra vez se habla y se refieren, hermano, que el nivel alto de desviación está en Sodoma y Gomorra. Dice versículo 19 del capítulo 13 de Isaías: Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. ¿Qué dice? Será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios. ¿Y por qué Dios las incendió, hermano? ¿Por qué? Por ese nivel de desafío. Mire, hermano, yo no soy juez ni pretendo. Todas esas personas que promueven eso, sean creyentes o no sean creyentes, sean jueces, sean personas, esas que dicen que no, que ya eso ya está pasado de moda, lo heterosexual, y que eso, hermano, mire, hermano, se las va a ver uno con él. Nadie puede trastocar el modelo original. Están ahí, hermano. Para que sepa, hermano, porque mire, ya de unos años para acá, pues nos preguntan, y luego te la quieren voltear, ¿verdad? ¿Y qué serías si alguno de sus hijos dicen sería así? No, ya con el que le va al Necaxa. ¿En dónde se me echó a perder ese tipo? Tengo ahí una foto que acabo de rescatar y digo, si yo lo vestía del Cruz Azul con toda la fe. ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, ya con eso no me lo perdono. ¿Qué haría? Dice, si fuera uno de sus hijos. ¿Se imagina? Para que vea cómo es el diablo. ¿Viste qué le dice? ¿Lo amaría? Claro que lo amaría, pero no estaría de acuerdo en eso. Punto. No tiene nada de malo porque mi mamá, mi papá me entienden, que yo ahí no esté para allá. Sí, Mateo 10, ¿sí o no? Machín hasta la muerte, Dios. Mateo 10:15 está hablando el Señor Jesús. Está poniendo un ejemplo. Dice así: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para quién. Para aquella ciudad. Para quien no reciba el evangelio y lo rechace, dice, será más tolerable el juicio sobre los de Sodoma y de Gomorra. Y mire que ellos se portaron mal. Brincamos al 11 de Mateo. Versículo 24.
Por tanto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de quién. Ahí están los testimonios para que se confíen o nos confiemos y digamos, no, pues es que Dios sabe. Es que Dios sabe, Él conoce. No. Por toda la escritura está la historia de corrupción, de desviación de Sodoma y Gomorra. Vamos a Génesis 19. Me va a ayudar a leer. Quiero que lea bien, de buena forma y con actitud. Cero carotas, va. El que tenga la cara fea por aquí, bueno, no van a perder varios. Que tenga la cara indispuesta, me dicen, por favor. Ya llegó. Aquí está el juicio de Dios para estos. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, Lot. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Dos, por favor. Y dijo, ahora señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os meteréis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no. Mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. 4. Pero antes de que se acostasen, rodearon las casas de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué le hicieron a la casa de Lot? La rodearon. Porque tuvo invitados. Lo voy a poner en español, es como cuando llegan las primas de alguien, aquí llegan toda la bola de perros. Ahorita va a ver por qué se lo digo. Dice el 5. Y llamaron a Lot, le dijeron, ¿de dónde están estos varones? ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, ¿para qué? Ya van entendiendo 2, 3, ¿verdad? Que vinieron las primas del Cachacuás y estábamos allá. 6, dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y la cerró tras sí como si fueran testigos de Jehová, ¿sí o no? 7, por favor. ¿Qué querían hacerles? Dice aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o las sacaré fuera y haced con ellas más bien lo que pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. 9. Y ellos respondieron, mira, y añadieron, y no es extraño para habitar entre nosotros, y habrá de él después, ahora daremos más honra a ellos, y hacían gran violencia a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Querían abusar de ellos, hermano. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa de ellos y cerraron la puerta. Último, el 11, por favor. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Así estaban de pervertidos los de Sodoma y Gomorra. Usted léale todo el capítulo. Miren cómo les llegó a decir unos muchachos guapos, güeros, ¿verdad? ¡Sácalos! Los queremos conocer. Y luego dijo, no hagan tal maldad. ¿Usted cree que les iban a decir, oye, ¿de dónde son? No, pues somos de Australia. Ay, qué bueno. ¿Han ido a Hudson? Sí, hemos ido a Hudson. Querían abusar de ellos sexualmente. Ahí está la historia, versículo 7, usted la conoce. No la brincaron. Dice el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, ¿contra qué dice? ¿Estamos en el versículo 7? Sí. Dice que habían ido en pos de vicios, ¿qué? ¿Se entiende o no se entiende? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira, hermano, geográficamente esa ciudad, ahí donde estaba, toda esa zona hay mucho petróleo.
así está, así les pasó, así les hablaron esos hermanos de esa congregación. Lo que quiero entender, que cuando tú abordas un problema con esa seriedad, quiero entender que había una dificultad dentro. ¿Sí me explico? O sea, posiblemente a la iglesia ya estaban ingresando personas ya con esas desviaciones, y ya había, hermano. O sea, no es nuevo esto, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora hay un descaro. O sea, siempre ha habido personas que no saben quiénes son, sí, pero sabe, hermano, así que hay que llamar las cosas como son. Entonces posiblemente aquí a la iglesia donde estaban escribiendo había hermanitos que estaban tirando chueco, y les dijo: tengan cuidado, porque Dios enjuició en Sodoma. Nada de que no le hacen daño a nadie, que es un amor puro y sincero, sáquense con su mugrero, yo diría. Mire lo que le voy a decir, hermano. La iglesia está bien liberada ahorita. Está bien liberada. Le enseñé hace unas semanas unos videos de unos brasileños y de unos en Estados Unidos, que tienen institutos, tienen cultos especiales para ese tipo de personas. La iglesia está liberada. La cosa somos usted y yo. ¿Cómo estamos? Póngase en pie. ¿Cómo estamos? A veces nos